Mi vida, por Yeshua de Nazrat. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 111. Regreso a Nazrat. Después de unos años moviéndome por la zona de los alrededores del lago Kinneret, hicimos un corto viaje a Nazrat, mi patria, de la que habíamos tenido que salir precipitadamente tiempo atrás, cuando hice el anuncio en la sinagoga de mi auténtico ser, de mi persona, de quien yo era. Como recordaréis, fue tal la indignación y tal el escándalo que se formó que entonces quisieron despeñarme por un monte para darme una lección por blasfemo y loco, que, como sabéis, no pudieron llevar a cabo, porque desaparecí andando tranquilamente entre todos sin que nadie pudiera mover un dedo para hacerme daño. Toda mi familia se asustó mucho cuando esto sucedió y cuando anuncié que nos íbamos de allí a vivir a Cafarnaúm. En el fondo, todos se quedaron mucho más tranquilos, porque si yo hablaba y enseñaba en otro sitio, lo más probable era que no iba a volver a correr el mismo peligro, porque fuera de mi pueblo podría ser aceptado, podrían entenderme más, tanto a mí como a mis enseñanzas, como así sucedió. Pero yo quería visitar a mi madre y a mis hermanos alguna vez, aunque ellos iban frecuentemente a nuestra casa, y en esa ocasión me aventuré a hacer el viaje. El recibimiento fue más o menos como la vez en la que tuvimos que irnos, hostil, desconfiado y nada amistoso. En las conversaciones de los fariseos del lugar, que continuaban dirigiendo la sinagoga y no habían flexibilizado en absoluto sus rígidos conceptos, eran los más duros de cerviz, a pesar de ser galileos, podíamos oír que unos a otros se preguntaban ¿de dónde me venía a mí tanta sabiduría? Si era el hijo de Yosef y de Mariam, dos personas totalmente normales, como ellos creían que eran mis padres. ¿Y de dónde me venían tan grandes poderes? Mi fama se había extendido por toda Galilea y otros lugares cercanos, como Samaria o Siria, y allí, en nuestro pueblo de nacimiento, seguían sin aceptar que yo era al menos un hombre diferente. De ahí sus comentarios de que mis hermanas y hermanos también eran conocidos y no se comportaban como personas extrañas, sino que lo hacía solamente yo. Se preguntaban constantemente de dónde me venía tanto conocimiento, tanta autoridad y tanta sabiduría. A regañadientes y lleno de desconfianza, pero debido a la petición de la gente del pueblo, que querían tener la misma oportunidad de escuchar al rabí, como sucedía en otros pueblos cercanos, el jazán de la sinagoga me invitó a hablar un día y a aquello no contribuyó en nada a solucionar la situación, porque se mantuvieron tercos en sus posturas, a pesar de que la gente del pueblo y muchas de las personas que estaban allí, de paso, acudieron a escucharme, quedando todos asombrados por lo que oyeron, porque mis palabras no eran en absoluto las mismas que escuchaban de sus otros rabinos, y aquel día se sorprendieron todavía más porque ellos conocían muy bien a mi familia y ellos, aparentemente, eran más normales que yo, debido sobre todo a que mis hermanos, los que aún permanecían en nuestro pueblo, no habían comenzado todavía a extender también la nueva ideología, por lo que se extrañaban de mi conocimiento. Pero no dijeron nada, escucharon en silencio ante las miradas de reprobación de los fariseos y ante la hostilidad que se respiraba en el ambiente. Cuánto amé a las gentes de Nazrat, a los que eran sencillos y sin dobleces, entre los que me crié, entre los que pasé mis primeros años y a los que veía absolutamente necesitados de ayuda y de la liberación y elevación de sus almas. Desde aquí, ahora agradezco a este lugar bendito en el que nací su papel, el gran papel necesario que cumplió en mi vida, tanto la tierra como su gente. En el fondo, lo que decían y las intrigas de los fariseos no era más que envidia por parte de ellos, porque la gente había sentido y visto
una abismal diferencia entre sus palabras y las mías, entre lo que yo enseñaba y lo que repetían ellos. En muchas ocasiones como papagayos, sin sentido, sin alma en el contenido de las palabras y los mensajes, porque ellos no podían realizar las sanaciones, porque ellos no atraían a tantas personas deseosas de luz. Sí es cierto que había rabinos que estaban mucho más cerca de mis pensamientos e interpretación de nuestras sagradas escrituras, y que cada uno desde su posición y puntos de vista tenía algunos o muchos puntos de coincidencia con mis palabras. Pero en nuestro pueblo prevalecían los que estaban en contra mía. Por eso decidimos quedarnos poco tiempo allí, donde no estábamos tranquilos, donde no éramos felices, donde había tanta hostilidad, rechazo y envidia. Solamente realicé algunas sanaciones de forma privada a personas que no eran como ellos, a algunos amigos que creyeron en mí y en el Padre y que realmente lo necesitaban, pero nunca en lugares públicos, como en nuestra placita o en los campos de los alrededores. No se lo merecían, no se podía desperdiciar tanta gracia en seres como aquellos que no apreciaban al hombre que sólo daba, ayudaba y amaba a sus semejantes a manos llenas. Pero a pesar del mal recibimiento de los dirigentes espirituales, yo no podía dejar abandonados a todos aquellos que eran dignos de aprender y de ser sanados, y en la más absoluta discreción así lo hice. Les hablé y les sané en sus casas. Como os digo, realicé mis sanaciones a los limpios de corazón, a los sinceros, pero nunca públicas, y les confirmé además con el corazón lleno de tristeza que sólo en su casa era menospreciado el profeta, porque en efecto en los demás pueblos y aldeas de toda la región sí se me veía y respetaba de otra manera. Nazrat, salvo algunas excepciones, quedó vedado para recibir la luz del Padre. Regresamos a casa en muy pocos días. No volvimos a visitar el pueblo, no volví a intentar ganármelo. No era el momento, aunque después, pasados unos años, sí despertó de su ceguera y de su inmovilidad, cuando ya no estaba allí aquellos acérrimos enemigos míos que me cerraron el paso a causa de sus egos, por sus envidias, por no ser ellos quienes tuvieran la sabiduría de Dios en sus palabras y corazones. Con todo mi amor, Yeshua.